Nueva edición de Maestros, personas que inspiran por el Provincial Radio, esta propuesta comunicacional bien federal que se extiende a lo largo y ancho del territorio argentino, llevando no solamente proyectos, realizaciones de establecimientos educativos de las distintas provincias argentinas, sino también expresiones de docentes que mucho hacen por la educación pública en nuestro país. Y hoy es un día muy especial, muy particular, el día que estamos grabando Maestros, personas que inspiran, es el 23 de abril, día de la marcha universitaria que se ha hecho en nuestro país, y estamos con un queridísimo amigo que la audiencia del Provincial lo conoce porque ha estado en otras oportunidades hablando de deporte, es un gran deportista, ultramaratonista, pero también es un destacadísimo profesional docente universitario. Le quiero dar la bienvenida a Diego Alberto Beltrán en Rosario. Bienvenido, Diego, a Maestros, personas que inspiran por el Provincial Radio. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, y eso es un poco exagerado, sobre todo en el aspecto deportivo, No, pero bueno, te agradezco mucho el halago. no. Así que sí, Sí, Diego. estamos digamos, por lo que hablábamos antes, digamos, me parece muy importante, digamos, hablar un poco del contexto desde el cual se está tratando la problemática universitaria, la marcha de hoy en todo el país, toda esta, digamos, toda la problemática en torno al presupuesto universitario, sería bueno verla en un contexto sociohistórico que llega hasta la actualidad. Me gustaría, digamos, señalar algunas cuestiones al respecto, no sé qué te parece Me a vos. parece excelente, Diego, y me encantaría poder escucharte en ese marco porque me parece muy esclarecedor, fundamentalmente teniendo en cuenta lo que vos nos decías, el contexto sociohistórico argentino y cómo se va dando esto. Claro que sí, nos encantaría comenzar por ahí esta charla. Bien, digamos, la universidad pública es una parte muy importante, un sostén, un cimiento muy importante de una sociedad de estructura tripartita, diría un sociólogo argentino que ya murió, que se llama Gino Germani. Algunas categorías que voy a mencionar son de él. Es decir, una estructura, digamos, una estructura tripartita es una estructura con por lo menos tres grandes sectores, el del medio sería la clase media, que lo subrayo porque las sociedades bipartitas, con dos sectores, digamos, la élite, donde está el patriciado, la nobleza, en el caso de Europa, y el resto de la sociedad, son sociedades de tipo tradicional, que en el caso europeo son pre-revolución francesa. Digamos, ahí empieza un proceso de modernización que nos lleva a una sociedad tripartita, y en el caso nuestro, ese proceso de modernización se desarrolló con la inmigración que vino del sur de Europa, con el desarrollo de la producción agropecuaria y con un proceso de movilización política, movilización social. ¿Qué es la movilización social? Es ese exceso de movilización política más allá de lo normal, que nos llevó a la ley Sáenz Peña, nos llevó a la primera democracia de masas, con el primer partido de masas, la UCR, y, digamos, un surgimiento de un sector medio que está muy ligado, que estuvo muy ligado, está muy ligado a la universidad pública, a la Universidad Nacional. Ahí tenemos la reforma universitaria, ligada, autónoma, pero ligada a ese primer periodo de movilización social, y a partir de la década del 30, digamos, se termina de estructurar, de coagular esa sociedad tripartita, y esa sociedad moderna, esa sociedad industrial, con la migración interna, esta vez del campo a la ciudad, con la industrialización sustitutiva, producto de la crisis de Europa del 29, entonces empezamos a hacer los productos que antes importábamos, y el desarrollo de toda la legislación social del peronismo a partir del 43 y sobre todo del 45. Esa sociedad, eh, esa sociedad está en peligro. Digamos, esta sociedad moderna y tripartita recibió un primer golpe con el Rodrigazo, otro más con los planes de Martínez de Oz,
Y cada plan económico, a lo largo de los gobiernos, ha puesto en duda esa sociedad tripartita, que hasta el Rodrigazo, el porcentaje del PBI que se llevaban los trabajadores oscilaba entre un 42 y un 48%. Era mucho. Eso se invirtió prácticamente, digamos, cambió mucho el porcentaje después, y digamos, esa sociedad no logró ser, digamos, recuperada del todo con el gobierno, con el kirchnerismo. Digamos, no pudo, digamos, no pudo recuperarse todo. Y ahora digamos, este ataque a la universidad pública ataca a ese tipo de sociedad moderna. Es decir, estamos defendiendo una civilización, un modo de vida, no solo el presupuesto universitario. Claro. Digamos, de la universidad pública dependen los sectores más postergados, no solo los sectores medios, sino los sectores más postergados, que pueden ascender a partir de la universidad pública, y ese ataque a esa universidad es el ataque a un modo de sociedad moderna, y ese ataque a ese modo de sociedad moderna es un ataque a una forma de vida que si, digamos, se derrumba, estaríamos nuevamente en una sociedad tradicional. La historia no se repite dos veces, pero esa sociedad sería una sociedad parecida a la tradicional, con un polo tecnológico de economía de enclave, orientado al exterior, y una sociedad sin los recursos que tuvo esa sociedad moderna, una sociedad escindida de ese polo orientado al exterior. Yo creo que ese sería el contexto que habría que empezar a pensar todos los problemas que van surgiendo ahora en torno a las funciones que siempre cumplió el Estado desde la década del 30 y sobre todo desde 1945. Totalmente, Diego. Pero es muy claro lo que estás diciendo, y nos gustaría seguir escuchándote porque realmente es no solamente la sociedad tripartita, como vos bien lo mencionás en este análisis que estás realizando, sino esto es un golpe para la patria, no solamente para... Exacto. Es así. Exacto, sí, es un golpe, esa sociedad, digamos, esa sociedad moderna, industrializada, no una sociedad agraria, sino una sociedad que tiene agro, pero también tiene industria, con sus dificultades, pero tiene industria. Esa sociedad es la sociedad del Estado-Nación. Claro. El Estado-Nación es el Estado que tiene la soberanía. Hablamos de soberanía cuando hay un Estado-Nación, ¿no? Ese ataque entonces también es a ese modo de vida que implica una soberanía, ¿no? Que implica una soberanía sobre un territorio, un control sobre un territorio en beneficio de toda la población. Eso también está siendo puesto en duda de muchas maneras. Lo que acabo de mencionar tiene que ver con un informe de un proyecto de investigación que entregué y que todavía estoy mejorando, pero seguramente hay especialistas que saben, si uno lee las noticias o escucha las noticias, sabemos que hay personal del ejército norteamericano en la hidrovía. Claro, ¿no? Exacto. Eso es un ataque a la soberanía. Eso es poner en entredicho la soberanía del Estado-Nación. Está anclada a esa forma de sociedad. O sea, la soberanía no es algo aislado. El problema universitario de la universidad pública no es algo aislado a nuestra forma cotidiana de vida. Si todo eso cambia, nuestra forma cotidiana de vida también va a cambiar drásticamente. Yo creo que esto es lo que habría que entender, ¿no es cierto? Habría que empezar a pensarlo así. No son problemas aislados. Aunque no hayamos ido a la universidad pública, el estudiante... Yo trabajo en una universidad pública y privada, ¿no? Me formé en la universidad pública, la elegí, mis padres hicieron mucho esfuerzo para darnos todo, pero eventualmente supongo que podría haber ido, a lo mejor a la universidad privada, pero no se me ocurrió nunca, la elegí. Pero trabajando, me gano la vida trabajando en ambas esferas, en la universidad privada y en la universidad pública, siempre. Es más, primero empecé a trabajar en la universidad privada. Pero, digamos, alguien que está en la universidad privada y que tiene problemas económicos puede
digamos, seguir su carrera en la universidad pública, si es que eligió la privada. Si Claro. la universidad pública desaparece, no va a tener tampoco esa posibilidad. O sea, somos un cuerpo social. Si nos extraen un órgano, afecta a todo el cuerpo, no solo a una parte, digamos. La Totalmente. vamos a pasar mal todos, ¿no es cierto? Es así, Diego, me encanta Es, la claridad con que estás haciendo este análisis y fundamentalmente en el contexto y en el marco que lo estás desarrollando y sinceramente es tal cual. Inclusive vos hablabas de esto y todo tiene que ver absolutamente. Recordaba hace pocos días en Ushuaia la jefa del Comando Sur, la bandera estadounidense en un lugar muy, muy caro al sentimiento argentino y fundamentalmente hasta entonando la canción patria de Estados Unidos. Creo que todo tiene una intencionalidad nefasta, pero al fin, por eso tu análisis me parece sumamente claro y pone un marco muy, muy de mucha claridad a todo este contexto que estamos viviendo, a toda esta coyuntura que estamos viviendo. yo, viste, no me especializo digamos, en el contexto internacional, incluso esto que te estoy diciendo es de una investigación, pero yo nunca doy esto, yo doy metodología de la investigación cualitativa, doy filosofía, pero no específicamente esto que investigo, Sí. aunque lo uso de todas formas, sobre todo en filosofía, pero vos fíjate que hay algo de sentido común que te dice que cuando hay una crisis de hegemonía imperial, cuando hay varios polos que se disputan esa hegemonía, lo que conviene es negociar con todos esos polos al mismo tiempo para sacar un beneficio, ¿no es cierto? No aliarse a uno, Claro. sobre todo al que está en declive, sobre todo al que está en declive. Eh, entonces, sí, eso es muy grave porque, digamos, el sur argentino, nuestras Islas Malvinas, apuntan hacia el continente antártico. Claro. Entonces, cualquier cosa que pase ahí luego va a repercutir indefectiblemente en nuestra, ya que hablamos de soberanía, en nuestra porción de territorio, en nuestra porción de la Antártida. Claro. Exacto. Entonces, eso es algo, eh, digamos, cuando todos los polos en disputa, los imperios están, digamos, disputándose algo, uno tiene que aprovechar si es más débil, digamos, ¿no? No, digamos, no puede alinearse indefectiblemente a uno y debe cuidar su soberanía. Me parece que se ha perdido ese sentido común Es así. en este momento. Es así, Diego. Vos hablabas que estás actualmente desempeñándote en la universidad pública y la universidad privada. ¿Dónde estás desarrollando tu labor profesional concretamente para contarle a la audiencia? Bien, en la universidad, trabajo en la Universidad Nacional de Rosario, eh, Sí, digamos, en la Facultad de Humanidades, que está en Entre Ríos al 700, está en el centro de Rosario, pero trabajo en una parte de esa facultad que está en la ciudad universitaria denominada La Siberia, en la en la Escuela de Música. Ahí doy una materia que se llama Integración Cultural 1, que es básicamente filosofía en un contexto histórico, filosofía antigua y moderna. Eso doy en música y doy, por extensión, también doy un seminario optativo en la Escuela de Bellas Artes, que también está en la Facultad de Humanidades, en el centro, y el seminario es de teorías de la investigación. También doy metodología cualitativa, también doy metodología de la investigación cualitativa en el doctorado para extranjeros de ciencias de la educación, doctorado cohorte extranjeros de ciencias de la educación. Eventualmente, cada tanto doy seminarios de taller de tesis o de metodología de investigación en ese doctorado en ciencias de la educación, es cohorte extranjeros. Diego, y vos tenés unas cuantas obras. Hay una
me encantó leer algo que hasta yo lo voy poniendo en práctica en mis planificaciones cuando hago la preargumentación a una planificación. Alguna vez te escuché decir y te leí que dijiste que el conocimiento es un bien público y tenés esa generosidad de compartir trabajos con mucha investigación, con rigurosa investigación, y eso hace también bueno, a esta frase que vos decías, el conocimiento es un bien público, y a ponerlo en práctica, no solo decirlo, sino practicarlo, hacerlo, y eso realmente es maravilloso. Tenés una serie de obras que son muy importantes. ¿Por qué no nos contás un poquito a la audiencia también qué obras has escrito? Y bueno, y eso también va a ilustrar un poco para que vean con quién estamos dialogando. Bueno, sí, esta cuestión de que el conocimiento es un bien público, digamos, siempre lo pensé así. También mi madre se formó en la universidad pública, fue profesora también de la UNR, y mi padre cursó en la universidad pública, pero no terminó la carrera, empezó a trabajar. Eh, Cuando sucedió la pandemia en el 2020, viste que empezamos a trabajar por Zoom, por Google Sí, Meet. Ahí yo empecé a grabar videos, empecé a grabar las clases en el primer año, ¿no? Grababa las clases, y cuando iba a subir el video, cuando terminaba de grabarlo y subirlo a YouTube, a mi canal de YouTube, me preguntaban si el video de la clase era privado solo para los estudiantes, solo para las personas a las que yo le diera el link, o lo ponía público. Y yo ahí elegí espontáneamente público, porque me parecía que por ahí podía servir, que era mi obligación por mi formación ponerlo en público, así sea la clase para, por ejemplo, por ejemplo, metodología de la investigación en psicología, que daba en la facultad privada en el Instituto Universitario Italiano de Rosario. Así sí, la diera para una privada o para una pública, siempre lo ponía público. Más que un pensamiento, fue ahí una acción, una claro. práctica derivada de una formación. A partir de ahí, digamos, cambió mi forma de producir libros, digamos, hasta ahí yo, digamos, muchos de los libros yo mismo me los publiqué, eh, y ya no se podía en papel y lo empecé a hacer digital. Empecé a registrar el ISBN o el ISSN en forma digital, a partir de ahí empecé a compartir esos libros en forma pública, con libre acceso, sin registrarse, para que cualquiera lo pudiera leer. Esas obras están subidas al repositorio digital de la UNR en la Facultad de Humanidades. Los he subido también en otro link, de otra red social. Y sí, me parece que el conocimiento debe ser compartido siempre. Digamos, si el pueblo pagó mi universidad, entonces yo lo comparto con el pueblo. Excelente, me encantó. Es así. ¿Y cómo el canalcito lo seguís teniendo ahí en YouTube? Nos dijiste. ¿Y Yo lo cómo, sigo cómo teniendo. figura? ¿Cómo figura el canal? El canal, vos sabés que nunca me acuerdo el, El nombre, el link, el claro. nombre, que digamos, el canal me lo hizo automáticamente, viste que la plataforma, si no lo haces Sí, vos, te lo hace automáticamente, y nunca me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí está la foto, está mi cara y la de mi esposa. Es una foto que no sé cómo subí ahí, y la dejé porque me gustó. Así que, en todo caso, después sí, te sí, lo paso vamos. bien el nombre del canal, Sí, sí, pero cómo yo no. creo que si pones Diego Alberto Beltrán, ahí aparece, parece que ahí, Claro, cuando yo hago la prueba de buscarme, a ver qué me aparece primero, ¿viste? A ver qué cosas se ven más. Si pongo Diego Alberto Beltrán, aparece las cosas del repositorio digital, o aparecen también las cosas de la revista, claro. la revista que yo dirijo, Revista de Epistemología y Ciencias Humanas, y me aparece el canal. Un poquito más abajo aparece el canal también.
Sí, dirigís la revista Epistemología y Ciencias Humanas, has escrito varios libros, puntualmente también me gustaría que nos vayas haciendo una recopilación de lo que has realizado en materia de libros, que realmente, como decíamos anteriormente, ¿no? Hay un trabajo de investigación muy exhaustivo, muy bueno, muy detallado, y también está bueno que le cuentes a la audiencia respecto a eso. Perfecto. Bueno, cuando terminé mi carrera de grado, profesor de enseñanza media y superior en historia, que me recibí en la UNR, la Facultad de Humanidades, tanto a mí como a mi hermana, mi madre nos impulsó a seguir estudiando. Tienen que hacer el posgrado porque ahora va a ser importante. Eso nos lo decía mucho antes que la gran parte digamos, del grupo, de los docentes se dieran cuenta de eso, mucho antes, en la década del 90. Entonces ahí me puse a hacer el doctorado. Ajá. Me inscribí al doctorado en 1997 y como no conseguía trabajo, le metí pata, le metí duro y hice el doctorado. Cuando me recibí de doctor, todavía no había conseguido trabajo de docente. Mira, Trabajaba, mi esposa en ese momento alquilaba casas, que es abogada, y yo le ayudaba con la casa, a limpiarla, le ayudaba en alguna cosa, y trabajaba en cursos aislados, pero no tenía ni siquiera en la ¿cómo se llama? En la secundaria. Con el doctorado empecé a tener trabajo de a poco, cada vez más, y bueno, el doctorado no me costó nada y, por ejemplo, si no hubiera existido la universidad pública, hubiera tenido que hacer una maestría, por ejemplo, que me costaba en ese momento $3.000, mira vos, que claro, había que pagarlo eso. claro. En cambio, en la estatal tenía un doctorado que no sé, me salía lo que gasto en la lo que se gastaba en ese momento en las fotocopias, ¿no? Entonces terminé el doctorado y después, tiempo después, surgió un postdoctorado, porque hasta ese momento el postdoctorado solo lo hacía la gente del CONICET y el decano, el rector Darío Mayorana creó el postdoctorado de la UNR para todo el mundo. Y así que me inscribí ahí junto con mi hermana y hicimos ahí el postdoctorado. Y bueno, y después de eso hice una diplomatura de educación a distancia, no me acuerdo el título, diplomatura de enseñanza en entornos virtuales, que ahora se exige en la UNR para dar clases a distancia, para la educación a distancia, ¿no? Que se desarrolló mucho con la pandemia. Entonces, bueno, y así que sí, esos son los distintos hitos. Eh, en mi primera investigación, vos fíjate que antes, hace 50 años o 60 años, el que hacía un doctorado era alguien que culminaba su proceso intelectual, su proceso laboral y hacía un doctorado de grande. Yo lo terminé a los 36 años, joven, por necesidad económica. Así que le metí pata como loco. Esa fue mi primera investigación grande. Y ahí lo que investigué fue cómo influenció, digamos, la concepción, la teoría política de Maquiavelo en la sociedad moderna, en la noción de soberanía, ya que hablamos de eso, y del Estado-nación moderno. Así que me puse a estudiar los escritos de Maquiavelo y digo algo que no se sabe. Maquiavelo nunca dijo el fin justifica los medios. Eso nunca lo dijo. Mira, Dijo y algo, dijo algo parecido en El Príncipe, en la obrita más sí, chiquita, dijo algo parecido en la obra más grande, que es los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Dijo, si a Rómulo lo acusan los hechos, lo excusan los resultados. O sea, Rómulo, que funda Roma, para hacerlo mató a su hermano, según el mito, según la leyenda. Así que hizo mal en haberlo matado, pero hizo bien porque un poder solo lo funda uno y no dos, si no hay discordia. Bueno, pero no dijo nunca esa frase, el fin justifica los medios. Eh, Así que bueno, leí las obras de Maquiavelo, hice mi tesis doctoral sobre él,
Historia de Florencia es otra obra de Maquiavelo importante. Una idea importante de Maquiavelo, digamos, que subraya él, pero es de autores latinos, es que el conflicto social nunca es malo. El conflicto social, él hablaba de Roma sobre todo, la Roma republicana, imperial, el conflicto social le da, digamos, si está enmarcado institucionalmente, le da a la sociedad una dinámica de crecimiento, de desarrollo político. O sea que los tumultos, decía él, tumulti entre la plebe y el Senado, en realidad contribuyeron a la grandeza de Roma. Diciendo esto, repite algo que, retoma lo que dijo un historiador romano que se llama Tito Livio. Es decir, nunca el conflicto es algo normal en una sociedad y sano si está enmarcado institucionalmente, porque ayuda a la expresión de todos los sectores sociales. Claro. Eso es una cosa importante de la política moderna, que toma este genio de la política que es Maquiavelo, y poco conocido en este tipo de cosas así popularmente. Bueno, eso es lo que desarrollé en mi primera investigación. Y en la segunda fui directamente a Mariano Moreno, al Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno. Y me puse a analizar en ese caso, digamos, siempre hubo una polémica que llega hasta hoy, de que Mariano Moreno no escribió ese plan revolucionario. El nombre es más largo, empieza Plano de las Operaciones para liberar, es más largo, pero es conocido por el Plan Revolucionario. Y siempre hubo una polémica sobre quién lo escribió, y muchos, los que quieren al Moreno, al Moreno más insípido, más liberal, dicen que no lo escribió. Y los que ven en Moreno a alguien más revolucionario, dicen que sí lo escribió. Yo digo eso, pero no me preocupé por eso. Lo que me preocupé es por ahí analizar la primera discusión sobre el plan. Cuando se descubre el plan ahí olvidado en un archivo, en el archivo de Indias, ahí lo que se hace es analizar si lo había escrito o no, y generalmente quien decía que no le atribuía a Moreno o un estado de locura o un estado demencial momentáneo, o se decía que lo había escrito un agente realista. Entonces analicé, digamos, lo que podría decir ahora, aunque no lo decía en la tesis, el insulto político. A Mariano Moreno se lo insultaba, tratándolo de loco, con la fraseología médica del siglo XIX. Eso es una de las cosas que investigué ahí. Así que ahí directamente me empecé a interesar más por los autores, los actores políticos que, digamos, conformaron nuestro primer periodo independentista. Claro. Así que bueno. Y una de las cosas que realmente pone en claro todo esto tiene que ver con todo el proceso que lleva la tarea investigativa hasta llegar a una obra. Y digo que pone en claro porque creo que marca el trabajo que vos has hecho en torno, por ejemplo, a esta obra que hablabas de Mariano Moreno. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla? ¿Cuánto tiempo estuviste investigando? Indudablemente ahí hay mucho de pasión, pero hay mucho de conocimiento volcado a vos por un lado, pero fundamentalmente a compartirlo, porque como bien decías, el conocimiento es un bien público. Bueno, sí, un docente siempre investiga, o investiga de una manera para dar clases, ¿no? Prepara las clases y eso es una forma de investigar, o investiga para publicar un artículo, una tesis, un libro, un capítulo de libro. Entonces, la labor del docente, más profunda o más desgastante, pero también gratificante, porque es lindo investigar, a mí me gusta mucho, es invisible. Uno solo ve al docente dando clases.
Pero el docente universitario tiene la obligación, porque es evaluado, tiene la obligación de hacer esa investigación y se hace. Entonces eso lleva mucho tiempo. En el caso de la tesis doctoral, yo me inscribí al doctorado en 1997 y me recibí en el 2003. Rendí la tesis en el 2003, ponele que la haya terminado unos meses antes, al principio del 2003, así que sería 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, o sea, 5 años me llevó. Sí, sí. 4 años y 8 meses, creo. Creo que lo que había cronometrado era 4 años y 8 meses. Eh, Así que fue hecha, digamos, con mucho esfuerzo, con mucha ayuda de mi familia, de mi esposa, de mi madre económicamente y mi esposa, bueno, digamos, también ayudando porque, digamos, era un esfuerzo que se sacaba al tiempo laboral. Así que eso fue duro, pero fue gratificante y fueron todos esos años. En el caso de la tesis postdoctoral, del postdoctorado, la presenté en el 2012 y me recibí en el 2014. Era 2 años, era la obligación de hacerlo en 1 o 2 años, yo elegí 2. Como había dado muy poco tiempo en otra facultad privada una materia que se llamaba Historia Argentina, que era Historia Argentina de todo, desde la conquista hasta la actualidad, que era 2011. Era todo eso, era imposible dar todo eso. Bueno, una de las cosas que daba ahí que me gustaba era el plan, trataba de elegir las cosas más, los nodos, las cosas más importantes, y ahí elegí el plan revolucionario. A partir de ahí me empecé a interesar, bueno, y lo empecé a estudiar, pero le metí pata en esos 2 años. Pero además, esto lo hacen todos los docentes, ¿eh? Digamos, uno tiene que hacer proyectos, además del doctorado, además de los posgrados, uno tiene que presentar proyectos de investigación que puedan ser bianuales o cuatrianuales. Y yo también tengo proyectos presentados, que eso no te lo mandé, no me acordé, proyectos, y tengo artículos o libros de eso también, donde vos tenés que rendir cuenta de todo lo realizado en el año. Y eso también lleva mucho tiempo, digamos, no es solo dar clases, Claro. la labor del docente no es solo dar clases. Y después todo eso tenés que subirlo al CBAR o al CIGEVA, en el caso mío CIGEVA UNR, que digamos, es un sitio que es el currículum, donde vos vas subiendo todo. Y tenés que subirlo más o menos cuando lo vas haciendo, porque si no es muy difícil acordarte. Lo vas subiendo y ahí los libros están digitales, están subidos en forma digital. Los que son digitales es fácil, los otros hay que escanearlos. Están subidos los certificados de los congresos, de todas tus actividades. No solo es hacerlo, sino subirlo ahí. Lo que no me gusta a mí es el trabajo administrativo, o sea, el de subirlo. Pero bueno, es un trabajo muy grande en lo que hacen los docentes, todos, en la universidad pública o en la universidad privada también, pero que es un trabajo que no se ve. Claro. Digamos, el docente muchas veces da la clase y podría darla de memoria, pero detrás hay un trabajo que tiene que ver con la investigación. Yo tenía una doctoranda ecuatoriana que vino a hacer el doctorado acá. Ella es de una universidad privada y vino a hacer el doctorado en la universidad pública. Y lo que investigaba es cómo afecta la investigación de esta que te estoy contando en la forma de dar clases cotidiana del profesor. Bueno, esto es muy importante porque la investigación, aunque no esté directamente relacionada con tu clase, te mejora intelectualmente, te mejora tu cognitivamente, mejora tu conocimiento y mejora también tu forma de dar clases. Entonces, eso, es importante hacerlo, bueno, y es importante contarlo porque ahora en esta problemática uno tiene la escena, la imagen que tiene es por ahí la de un profesor dando clases y no se ve toda esta cuestión que está en perspectiva, en profundidad. Está muy bien detallado como lo estás contando, Diego, y esto es vocación y es profesión,
y vos tenés gran vocación y sos un excelente profesional, y se me ocurre que esa vocación nace a partir de una persona que nombraste 3 veces en la nota, que es tu mamá. Y sin Por duda supuesto. también a Celina le habrá pasado lo mismo, porque le contamos a la audiencia que la hermana de Diego, Celina Beltrán, campeona argentina de ultramaratón, integrante de la selección nacional de ultramaratón, excelente deportista, gran docente también, bueno, es docente universitaria. ¿Cómo van viviendo, digamos, esta vocación y profesión a nivel familiar heredada de alguien tan importante como es tu madre? Bueno, la vivimos con pasión, la vivimos intensamente y mi madre, bueno, nos ha empujado, literal, casi literalmente, aunque también nos empujó a hacer deporte. En mi familia nos exigieron dos cosas. Mi papá era deportista, era waterpolista y nadador, era muy bueno, sobre todo en el waterpolo, y nos exigía deporte en la natación digamos, y mi mamá la parte intelectual. Y hicimos las dos, quedamos divididos entre las dos a la manera griega, digamos, la formación física y la formación intelectual. Pero también mi abuelo, que era inmigrante, que era español, mi abuelo paterno, también a su manera, habiendo llegado solo digamos, a terminar a tercer grado, siempre me impulsó a leer. Mira, Tenía su propia biblioteca, también con revistas, y siempre me impulsó a leer. Y mi otro abuelo materno le gustaba mucho la historia, y hablaba siempre de historia, desde una posición política diferente a la mía, era conservador, pero siempre tomé su entusiasmo claro. por hablar de la historia como si estuviera pasando en este momento. Así que también, digamos, he tenido, digamos, en la genealogía familiar otros puntales, pero mi madre directamente nos empujó a hacerlo, pero digamos, de tal manera que hicimos más de lo previsto, digamos. Así que sí, la verdad que fue muy, muy importante. Mi madre se formó en la universidad pública, ella renunció, hubo un grupo en la noche de los bastones largos, en Sí, 1966, viste que entra la policía a la UBA, sí, eh, apalean a los profesores, y en ese momento en toda la universidad pública hay un grupo de docentes que en protesta renuncia. Mi mamá es una de las que renuncia. mira vos. Después ella queda dando clase en la secundaria, y después con la dictadura militar del 76 también la dejan cesante. En la dictadura uno habla de los 30.000 desaparecidos y está muy bien, seguramente son más de 30.000, pero además hay muerte simbólica. Hay Claro, muchos docentes que no murieron o que no fueron encarcelados, pero murieron simbólicamente porque fueron dejados cesantes. exacto. Eh, Mi mamá pudo retomarlo porque tenía una capacidad fuera de lo común y pudo reinsertarse en 1984, ¿no? Con un esfuerzo brutal. Pero hay, digamos, muchos docentes murieron simbólicamente al ser dejados cesantes. Tal cual. Siempre me contaba un profesor de antropología que también se reinsertó, que cuando en la época de la dictadura militar él quería ir a estudiar a la biblioteca y había un señor ahí que le miraba el documento y no le permitía ni siquiera ir a la biblioteca de humanidad, de la UNR. Así que, digamos, esas dictaduras produjeron también una muerte simbólica que no es mi especialidad, digamos, ese periodo histórico, pero seguramente no fue tan estudiada como la muerte literal. Y hay que estudiarla porque forma parte de los efectos de un plan continental, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Qué personalidad la de tu madre y cómo lo fue llevando. No quería dejar de tocar este tema porque también hace
a la vocación, como te decía, y a tu profesión, y fundamentalmente destacar estas cosas que tienen que ver con la universidad pública, pero que tienen que ver fundamentalmente con la patria, con esa patria que nosotros queremos, esa Argentina grande, de la cual nos sentimos orgullosos, y dentro de ese orgullo, por supuesto, que está la educación pública y en particular la universidad pública, que es orgullo argentino en el mundo, le pese a quien le pese, digan Claro, lo que quieran decir. exacto. Yo al darte detalles biográficos, la biografía es importante no solo por la persona, sino porque es reflejo de la sociedad, en Claro, este caso de la sociedad docente, y si vos entrevistás a otro docente de la universidad pública, te va a contar lo mismo, que hace posgrados, que investiga, que presenta proyectos, te va a contar lo mismo. Lo que yo te cuento es solo digamos, es un cuento que tiene la misma, una descripción biográfica que tiene la misma estructura que muchos otros docentes que hacen exactamente lo mismo que mi hermano o que yo, que hizo en su momento mi madre. claro. Digamos, me parece que es importante ver esa parte que nunca se ve, digamos, y que tiene que ver con la patria, que tiene que ver con la patria, con la soberanía, con el Estado-Nación Claro, y con una forma de vida que significa que en algún momento te podés jubilar y disfrutar un poco de lo que hiciste cuando eras joven. es así. ¿No? Soberanía también es eso. Soberanía no es solo control del territorio, sino poder jubilarte y estar en calma unos años. Es Está todo así. relacionado. Sí, totalmente. Si cae un pedazo, si cae un tornillo de la maquinaria, o si extraemos un órgano de ese cuerpo social se muere, desaparece, es otra cosa. Yo creo que es importante ver la problemática de la universidad pública, la problemática de cualquier función que cumple un Estado en ese contexto, ¿no? En el contexto de la patria, en el contexto de la soberanía y en el contexto de la soberanía colectiva y de la autonomía individual, que implica poder jubilarte. Eso es autonomía individual, tener la posibilidad de jubilarte y vivir tranquilo. Es así, Diego. Diego, la verdad que es un gran gusto escucharte. Siempre le dejo el tramo final de maestros, personas que inspiran a nuestros invitados para que den el mensaje con el que quieran despedirse de nuestra audiencia. Indudablemente no podemos menos que agradecerte tu tiempo, tu generosidad, tu, tu capacidad para ir contando muchas cosas y para ir clarificando también, y el trabajo que realizas. Y también en el agradecimiento no puedo dejar de destacar a Marcelo Muchi y Ricardo Ferradas del Provincial Radio, que siempre nos dan la posibilidad de estar llevando testimonios como el tuyo, de docentes argentinos que mucho hacen por nuestra patria y que nos hacen sentir absolutamente orgullosos. Y bueno, por supuesto que este espacio se lo debemos a ellos. De mi parte, con la audiencia de maestros, personas que inspiran, nos volveremos a encontrar el venidero sábado a partir de las 11, o si no a través de www.provincial.com.ar. Pero no quiero dejar de saludarte, Diego, de mandarte un ultra abrazo, y el mensaje final para nuestra audiencia es tuyo. Todo lo que quieras decir, a disposición, y desde ya muchísimas gracias. No, podemos sintetizar todo diciendo que pensemos bien en lo que nos conviene para vivir dignamente y que esa vida digna tiene que ver con la que el prójimo, con que el prójimo también viva una vida digna. Claro, Si el prójimo no vive una vida digna, no la vamos a vivir nosotros. es así.